Este video reúne las dos partes de la historia en una sola entrega para que puedan disfrutarlo de una forma completa. Si lo prefieren, pueden pasar a la parte 2 usando la línea de tiempo o moviéndose a los minutos que actualmente están apareciendo en pantalla. Y sin nada más que decir, espero que disfruten de la historia. Megumi Hayashi era una mujer hermosa, conocida como la reina de la preparatoria, pero ese día se descubrió el secreto de aquella mujer que alguna vez el protagonista llegó a odiar. Preguntándole acerca de ese moretón, la chica se queda callada, remontándonos unas horas atrás, viendo a una persona limpiando, siendo este nuestro protagonista, llamado Yamamoto, el cual se sentía feliz por dejar todo limpio, pensando que la limpieza es maravillosa. Dependiendo cuánto se esfuerce, tendría mejores resultados, siendo que la limpieza siempre cumple con sus expectativas, siendo todo lo contrario con las personas, donde en algunas ocasiones era irracional. Sintiéndose satisfecho, después de limpiar, se sorprende porque iba a llegar tarde al trabajo. Su trabajo nocturno, si bien no le daba mucho dinero, estaba en una zona donde nunca habían clientes, aunque le parecía algo aburrido. Y mientras divagaba en sus pensamientos, nota que alguien entra en la tienda. Yendo a atender al cliente, escucha una voz familiar. Había pasado mucho tiempo sin verlo, sorprendiéndose al ver a Megumi, la cual lo saludaba y ambos empezaban a conversar. Pensando Yamamoto que era raro para él tener una conversación con Megumi. Habían pasado 4 meses desde que terminaron la preparatoria y su actitud había cambiado considerablemente. En su época de preparatoria era una persona que miraba con desdén a todos los que tenían una mínima interacción con ella. Sin embargo, seguía siendo demasiado popular y se le dio el apodo de la reina tirana por la forma en la que trataba a los demás. No tenía algún recuerdo con ella, por lo que prefería evitar el involucrarse con Megumi. Pero en ese momento nota que en su muñeca tenía un moretón, preguntándole sobre qué le había pasado, notando también que estaba usando ropa de invierno en pleno verano. Y mientras piensa que debajo de la ropa debe tener más moretones, escucha como Megumi le dice que su novio la golpeó, cosa que lo deja helado, empezando a preguntarle sobre él, lo que la termina enfadando. Disponiéndose a irse, se pregunta por qué le había dicho eso a él. Viéndola a punto de salir por la puerta, piensa si acaso no la golpearían al volver a casa, por lo que la llama y le recomienda quedarse en su casa por hoy. Ella lo mira enojada, pero le dice que no malentienda las cosas, no iba a hacerle nada y si desconfiaba de él, le daría su llave y él dormiría en otro lado. Pero le pide que no vuelva a su casa, debería volver con sus padres. Sin embargo, Megumi le dice que sus padres la habían desheredado. Al enterarse que se iba a ir a vivir con su novio, también dejaron de pagar su matrícula, por lo que dejó la universidad. Esto provoca un silencio entre ambos que era roto por Yamamoto, que le dice que no debería volver a casa, iba a buscar su llave y se la entregaría junto a la dirección de su casa. Sin embargo, Megumi le dice que lo iba a esperar para irse con él. Notando un temblar en su mano, le dice que su turno terminaría en una hora, y piensa si acaso ella realmente era aquella chica famosa en los tiempos de preparatoria. No se parecía en nada a aquella persona que alguna vez conoció. Tiempo después, en la casa de Yamamoto, ambos entraban y Yamamoto le sirvió un té. Empezando ambos a hablar y Megumi expresa que el favor que le está dando llegó en un buen momento. Ella quería que ambos tuvieran un tiempo para calmarse. Creía que su novio solo estaba de mal humor. Normalmente no golpeaba a nadie, pero estos días le fue mal en el trabajo. Yamamoto pensaba sobre sus palabras, pensando que Megumi piensa que el ser golpeada solo es un capricho, para posteriormente decirle que podía quedarse a dormir en su casa, cosa que aceptaría feliz, expresando que Yamamoto actúa de una forma distinta que en secundaria, y luego de darse un baño se sorprende de lo limpio que estaba. Sin embargo, Yamamoto se sorprende al ver su cuerpo lleno de hematomas. Megumi preguntaba si se veía horrible. Yamamoto se percataría que tenía algunos hematomas que estaban sanando. Sin embargo, ésta le respondería con indiferencia, dejando claro que no quería que le hable del tema. Pero lo haría de todas formas, diciéndole que no debería salir con personas que la trataran de esa forma. Ella le responde cortantemente sobre no saber nada, cosa que le daba la razón, pero de todas formas le iba a aconsejar. Era su decisión si quería escucharlo o no.
preguntándole si de verdad iba a apoyar a su pareja a pesar de que la golpee solo por el estrés. Hacer eso solo sería tener una devoción que no valdría la pena. No es fácil vivir siempre poniendo a los demás por encima de ti. Aunque ella se destruyera por completo, no necesita recibir una palabra de gratitud de su pareja. Sin embargo, si ella aún quería volver con su novio, no le iba a detener. Megumi se mantendría en silencio durante unos segundos para luego decir que no le gustaría vivir de esa forma, y queriendo dejar de hablar del tema, expresa que le gustaría dormir, dejándole usar su cama para Yamamoto dormir en el suelo, y antes de dejarla descansar le dice que podría dormir tranquila, ella tendrá todo el tiempo del mundo. De esta forma, ambos se acuestan y girándose Megumi le pregunta si quería acostarse. Esto sorprendía a Yamamoto, que decidía hacerse el dormido, pero se asustaba al sentir que lo abrazaba por la espalda. Megumi se reía ante esto, sabía que estaba fingiendo dormir, respondiéndole que se durmiera, pero al tomar su muñeca notaba que ella estaba temblando, cosa que le impide hablar más, y Megumi cuenta que ante su pareja no era así. Era una persona amable y considerada con ella, pero cuando empezaron a vivir juntos todo había cambiado. Era golpeada cada vez que él se ponía de mal humor. Su paciencia era muy corta. Se quejaba diciéndole que ella no ganaba dinero y lo hacía igual si le decía que quería trabajar. Seguramente hablar de estas cosas le parecía aburrido. Podría dormirse si así lo quería, pero Yamamoto le dice que ha hecho un buen trabajo, se había esforzado mucho. Estas palabras la sorprendían y le pide que lo vuelva a decir, cosa que se niega a repetir, y con una sonrisa Megumi la abraza y dice que había pasado mucho tiempo desde que le dijeron que había hecho un buen trabajo. Al día siguiente, Yamamoto despertaba y veía a Megumi durmiendo al lado suyo, notando al verla que había cambiado mucho. De esta forma, empieza a hacer el desayuno, despertando a Megumi en ese momento, sintiendo dolor en su cuerpo al haber dormido en el suelo, y se acercaba al prota para hablar con él antes de comenzar a desayunar. Pareciéndole deliciosa la comida, y luego de comer y lavar los platos, ambos se sentarían a hablar, diciéndole que todo dependía de lo que ella quisiera hacer. Ella lo sabía, pero tenía miedo. Si elegía mal, podría arrepentirse en el futuro. Si dudaba, esas dudas podrían influir en su elección. Le sería imposible el no arrepentirse, pero le decía que no era algo imposible. Ella lo negaba, pero le decía que todo iba a estar bien. Megumi no entendía por qué le decía esto, a lo que le responde que era porque él estaría para ayudarla. Dichas palabras provocan un silencio incómodo, que es roto al decirle que si se sentía insegura debería buscar ayuda con alguien. Esto le parecía que no era algo que diría él, cosa que le da la razón. A fin de cuentas, le ayudaba por su propio egoísmo, lo que le hace reír porque siempre se complicaba con sus palabras. Y decidiendo buscar una alternativa, le pide que le cuente acerca de su relación, cosa que ella acepta un poco cabizbaja, empezando a contarle todo lo que ha vivido, contando a veces ligeras bromas con todo lo que tuvo que vivir. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser una historia divertida. Viéndola sonreír, no entendía por qué reía al contar todo lo que ha vivido. A pesar de todo lo que le hacía su novio, no siempre estaba enojado. Siempre que la golpeaba, le pedía perdón múltiples veces, expresando que no lo haría más. Yamamoto notaba que su novio tenía un patrón, iniciando desde la irritación hasta llegar al arrepentimiento. A ella le parecía que sabía mucho del tema, aunque Yamamoto responde que era porque lo había leído mientras lavaba los platos. Y volviendo al tema, le pregunta si había hablado con alguien sobre esto, a lo que responde que él era la primera persona con la que hablaba. Esto lo desconcierta porque ella en la secundaria tenía muchos amigos. Decidiendo preguntarle por su teléfono, responde que no tenía uno. Su novio decía que no necesitaba tener uno mientras que él estuviera con ella. Yamamoto le pregunta si acaso se lo rompió, recibiendo un asentimiento. Había perdido todos los contactos que tenía con sus amigos y no tiene permitido comprar uno nuevo, por lo que se siente enjaulada. Yamamoto pensaba que si algo le sucedía a Megumi, él al menos ya habría intentado ayudarla y escaparía de la responsabilidad. Sin embargo, ahora iba a cambiar de opinión. Va a hacer que Megumi terminara con su pareja sin importar cuánto ella pueda odiarlo. Pensando en cómo podría conseguirlo, la escucha decir que su novio era violento, pero también tenía un lado amable. Pero ahora que había hablado con Yamamoto, quería terminar con su relación. Él
Tenía razón. Al final de todo, solo estaba siendo utilizada para satisfacer los deseos de posesión de su novio. Si ella ya tenía una respuesta, iba a proponerle una cosa. No creía que su pareja aceptara fácilmente la idea de romper, por lo que había posibilidades de que le guarde rencor y quiera tomar represalias. Por eso, quería proponerle algo. Había una forma de que él ya no quiera tener algo con ella, pensando si acaso sugiere golpearlo, pero le dice que no. Había un lugar al que quería ir con ella. Primero irían al hospital y luego a la policía. Megumi repite las palabras con dudas, argumentando que si presenta una denuncia, su novio quedaría bajo vigilancia y no podría acercársele más. Ella le pregunta si era necesario llegar a ese extremo, argumentando que su cuerpo está lleno de heridas y gracias a él ella había cortado relación con sus padres. Además, al romper su celular, la dejó sin ninguna salida, preguntando si aún después de todo lo que le hizo no quería llevarlo a la policía. Ella queda en silencio, lo que hace preguntar si no había decidido romper con él, pero terminar una relación y llevarla a la policía eran cosas diferentes para ella. Al ver su posición, le dice que entonces no irían con la policía. No le iba a forzar a hacer algo que ella no quiera. Después de todo, lo único que puede hacer es escucharla. Aunque para él sea la mejor opción, habrán cosas que a ella no le gusten, por lo que si había cosas que la molesten, debía decirlas, y le pide que se tome sus palabras con calma. Si no le gusta algo, tenía que decirlo, porque eso era lo más eficiente. Por ahora, no irían a la policía y tendría que quedarse en la habitación por un tiempo. Escuchar eso último le sorprende, cuestionando si acaso eso era lo que quería decirle. Malinterpretando las cosas, le dice que era alguien despreciable, pero la corta diciendo que no podía irse porque ella estaba viviendo con su pareja. Su pareja debería estar buscándola en estos momentos, por eso no debería salir por un tiempo. Y también había una cosa que tendría que aceptar aunque no le gustara. Megumi, malinterpretando sus palabras, hace su pregunta, lo que confirma sus dudas, y le dice que no dijera tonterías. Apuntando a su moretón, le dice que irían al hospital, cosa que termina aceptando. Tiempo después, ambos salían del hospital. En el informe médico de Megumi se nos cuenta que ésta presentaba una fractura parcial en su muñeca y tenía golpes en todo el cuerpo. Haber conseguido el informe médico era bueno, pero Megumi intentaba no revelar el motivo de sus golpes como consideración a su pareja. Pero no tenía caso pensar en eso, por lo que le habla y le pregunta sobre su ropa, siendo que al escuchar que tenía calor, le dice que irían a comprarle más ropa, ya que ella no tenía nada más para cambiarse, y la tranquiliza acerca del dinero, pero le dice que se lo iba a devolver cuando pudiera. De esta forma, ambos van de compras y pasamos al día siguiente. Despertando dolorido, piensa en comprar un futón para dormir. De esta forma, se disponía a limpiar, pero al ver a Megumi dormir, decide mejor hacerle el desayuno, ya que quería que mientras ella viva con él, pueda dormir todo lo que quiera. Volviendo a casa, con un futón nuevo, siente el olor a comida, viendo a Megumi, la cual le da la bienvenida mientras preparaba hamburguesas, aunque le decía que no debería haberlo hecho, porque él podía haber cocinado. Pero para Megumi era lo mínimo que ella podría hacer, y mientras cocina le preguntaba si le gustaba la hamburguesa, respondiendo que no le disgustaba, provocando que se ría por su respuesta tan ambigua, y le diga que después de comer quería hablar algo con él, cosa la que asiente, pero en ese momento se pregunta si acaso él había comprado la carne para la cena, pero decide mejor sentarse a comer con ella, y cuando le pregunta sobre qué le parecía la comida, le decía que sabía bien, lo que la sonroja un poco mientras volvía a comer. Y al haber terminado, Megumi al escucharlo querer lavar los platos, le dice que ella lo iba a hacer. También quería moverse un poco, por lo que se encargaría de las tareas del hogar. Y mientras lavaba los platos, con una mirada incómoda, le pregunta si había salido de la casa. Pero nota que el tono que usó parecía como si intentara controlarla, mientras negaba ese pensamiento en su cabeza repetidas veces. Pero sus intentos de negación eran cortados al escuchar a Megumi preguntar si acaso le molestaba que ella hubiera salido, creando un silencio incómodo que era roto por Yamamoto al decirle que era su decisión el aceptar su consejo, pero le parecía algo temerario que se encontrara con su pareja al arriesgarse a salir de forma imprudente. Esto le enoja, lo que provoca que le alce la voz, pero luego se detiene y acercándose a Yamamoto le pide perdón por ser tan terca, cosa que éste negaba. Pensó que ella podría pedirle que le comprara la cena. Debió haber esperado a que ella despertara para poder hablarlo con ella.
pero le escuché decir que no tenía por qué disculparse. Ella había salido a comprar las cosas para la cena porque él podría haberlo notado. Al ver que no entendía nada de lo que dijo, explica que su pareja siempre se quejaba por todo cuando estaba de mal humor, incluso por cosas mínimas como tirar la basura sin permiso o preguntar si podía hacerlo. Sin embargo, cuando le hacía de comer siempre había un silencio incómodo y podía tener un momento de tranquilidad. Por eso pensó en ir al supermercado y cocinarle algo. De esa forma, él olvidaría sus quejas y no sería regañada por salir. Yamamoto preguntaba el motivo por el que se empeñaba tanto en salir, respondiendo que quería comenzar a trabajar. Yamamoto dudando le comenta que quizás no sea el mejor momento para hacer eso, y le pregunta por qué le parecía necesario el trabajar, respondiéndole que si no ganaba dinero solo sería una carga para él. Iba a devolverle el dinero que había gastado en ella, pero no sabía cuándo sería eso. Por eso quería trabajar para no causarle más problemas y agotar todos sus ahorros. Yamamoto entendía cómo se siente, pero si se precipita, algo podría pasarle. Pensando Megumi que no había otra opción, Yamamoto desconcertado repetía sus palabras, a lo que confirma que no tenía otra opción. Esto asusta a Yamamoto, que piensa que habían otras formas de evitar que se arriesgara. No sabía en qué estaba pensando Megumi. Si se quedaba en la habitación hasta que se calmaran las cosas, podría evitar el arriesgarse. Pero no entendía por qué estaba haciendo todo esto. Megumi era una víctima más de violencia doméstica. No podía creer que aquella reina orgullosa de secundaria terminaría diciendo palabras tan pesimistas. Habían pasado 4 meses desde que terminaron la secundaria y 3 meses más desde que todos habían ingresado a la universidad. Y Megumi conoció a su pareja en un corto periodo de tiempo y se fue a vivir con él, pensando Yamamoto sobre cuántas cosas horribles habrá tenido que vivir en tan poco tiempo. Mostrando su celular, Megumi observa su cuenta de ahorros. Había estado ahorrando desde la secundaria y sus padres pagaban su alquiler. Mientras ella se lo devuelve en el futuro, Yamamoto no tendría problemas con refugiarla. Megumi le respondía que no podía aceptar eso. Ella le había dicho que usaría lo que ganara de su trabajo en él. Pero Yamamoto le respondía que no tenía razones para hacer eso. Megumi le dice que sí tenía una razón, pero al escuchar que le dice que eso era una mentira, alza la voz y le gritaba que no lo era. Ella no tenía nada, no obtenía un beneficio por ocultarla. Incluso al pensar sobre los problemas que puede tener en el futuro, no tendría razones para ocultarla, porque ella no tenía nada. Yamamoto lo había notado. El que Megumi quiera buscar un trabajo para ayudarlo a él no era el motivo principal. Ella tenía una razón más importante y esa era recuperar su dignidad perdida. Mientras que al mismo tiempo le dice que sí había un beneficio por ocultarla. Ella negaba dichas palabras, pero le responde que si ella acaso no se iba a encargar de las tareas domésticas. Su tiempo era limitado debido a la universidad y a su trabajo, por lo que no podía hacerlas y sería bueno si ella pudiera hacerlas por él. Megumi no estaba muy segura de sus palabras, a lo que Yamamoto responde que él es un hombre detallista. Es alguien que limpiaba todo al ver algo sucio, pero por la universidad y el trabajo no tenía tiempo para limpiar. Megumi le preguntaba si acaso quería que ella se encargue de limpiar, pero le decía que no. Él iba a limpiar, después de todo, la limpieza era su pasatiempo. Si ella hacía las tareas del hogar, él podría limpiar tranquilamente. Esa era una razón válida para prestarle dinero, y además las hamburguesas le parecieron que estaban deliciosas. Megumi expresa que podría llegar a ser una carga el vivir con ella, pero eso era algo que pasaba al vivir con otra persona, y le dice que a partir de ahora ella le haría el almuerzo cuando fuera a la universidad. Esto porque no quería desperdiciar su dinero, y también, mirándole a los ojos, le gustaría que le dijera las cosas que le gustaban, lo que hace palpitar el corazón de Yamamoto y tocarlo pensando si era una arritmia cardíaca. Al día siguiente, Yamamoto despierta y nota que gracias al futón su cuerpo estaba bien. Viendo la hora, notaba que era muy temprano, por lo que decide ir al baño para limpiar sin hacer ruido a Megumi. A lo que tiempo después, ella se levanta diciéndole que se despertaba muy temprano, preguntando si siempre hacía lo mismo. Cosa que afirma y Megumi le ordena mirar la televisión mientras ella hacía el desayuno. Sin embargo, al querer ayudar, le dice molesta que se siente. Y más tarde, Yamamoto se despedía mientras se llevaba el bento que le hizo Megumi.
Le había puesto algo que le gustaba mucho, cosa que agradece, pero a la vez suspira. Siendo que al preguntar el motivo, le responde que no tenía ganas de trabajar. Su salario era bajo, por lo que le parecía algo tedioso. Por lo que Megumi, riendo, le dice que trabajar le parecía tedioso. Sin embargo, cuando se trataba de ayudarla, era alguien muy proactivo. Cosa a la que le da la razón, usando como excusa antes de irse que era porque ella cocinaba muy bien. En el tren, Yamamoto se encontraba pensativo. La situación no parecía solucionarse con el tiempo. Ella podría encontrarse con su novio en algún momento y él podría tomar represalias contra ella. Y mientras más tiempo pasara, sería más difícil obtener ayuda de la policía. Después de todo, presentar una denuncia sería lo mejor. Viendo en ese momento a una chica, la cual se llamaba Kari. En el pasado había sido su compañera y fue la mejor amiga de Megumi. Podría ser alguien adecuada para convencerla, pero también cabía la posibilidad de que ella tuviera una conexión con la pareja de Megumi, optando por elegir otro plan. De esta forma, en su descanso, abre su bento y observa unas salchichas con forma de pulpo, pensando, irónicamente, si acaso la reina orgullosa se habría molestado en hacer el bento de esa forma, y al probarlo le parecía muy delicioso. De esta forma pasan las horas y vuelve a casa, siendo recibido por una Megumi que le decía que le iba a calentar la cena, por lo que debería darse un baño, notando Yamamoto que todo en la casa estaba perfecto, sorprendiéndose porque sea una persona detallista, preguntando si no se estaba esforzando demasiado, aunque eso era lo normal para ella en su antigua casa. Aunque también se había sorprendido por algo, siendo que todo estaba increíblemente limpio. Quería limpiar, pero al estar todo tan limpio no pudo hacerlo. Respondiendo a Yamamoto que debería descansar más, respondiendo cansada que simplemente debería aceptar lo que hiciera ella. Aunque al escuchar decirle que ella tenía que descansar, le dice molesta que no estaba cansada. Y también le hace una pregunta. Normalmente, si tuviera alguien en casa al que le dijera que hiciera las tareas del hogar, ¿no debería quejarse si lo viera descansar? Respondiendo que solo quería que ella descansara más. No tenía que esperarlo para cenar, podría hacerlo ella sola. Aunque le dice que no podría hacerlo, si lo viera comer le darían ganas de volver a comer, y tampoco podía dejar de hacer las tareas del hogar porque no tendría nada que hacer. Recordando a Yamamoto que su novio había roto su celular, recordando en ese momento algo y entregándole una tableta vieja que ella no usaba. Mientras le dice que no solo haga las tareas del hogar, sino que también se divierte un poco, agradeciéndole a Yamamoto, mientras que tiempo después Megumi le devolvía la tableta por 10 minutos, el cual no entendía a qué se refería, pero sorprendiéndose, nota que no había borrado sus cosas y empezaba a hacerlo nervioso. Megumi, burlándose de él, le preguntaba sobre sus gustos, respondiéndole sonrojado que no le moleste, lo que provoca que se eche a reír. Pasando el cuarto día junto a Megumi, Yamamoto se encontraba limpiando como siempre, estando muy emocionado al ver que todo estaba sucio. Aunque se daba cuenta que había alzado mucho la voz y nervioso se giraba lentamente para observar cómo había hecho que Megumi se despertara, mientras que ella le daba los buenos días, disculpándose con ella por despertarla, la cual al preguntar el motivo de que alzara la voz, lo escucha decir que simplemente estaba limpiando y al ver que todo estaba sucio se había emocionado un poco, estando avergonzado por eso mientras que Megumi se dirigía a hacer el desayuno, disculpándose porque se había quedado hasta tarde jugando con la tableta que le dio, pareciéndole algo bueno a Yamamoto, que le preguntaba sobre qué era lo que hacía, respondiéndole que había estado viendo videos y le preguntaba feliz si quería ver alguno de ellos, aunque Yamamoto se guardaba sus pensamientos para no molestarla. Y el video que Megumi había estado viendo trataba sobre un matrimonio que había hecho una reserva en un restaurante, pero al llegar les habían negado la entrada, diciéndoles que ellos no pertenecían a lugares como esos, por lo que fueron a su restaurante de confianza, donde al enterarse el chef, se nos dice que este era el antiguo chef de ese restaurante, y fue a regañar al gerente por los empleados que tenía, lo que concluyó en que el empleado sea despedido, siendo que Megumi veía muchas historias parecidas, en las que alguien arrogante terminaba recibiendo el karma, estando Megumi muy feliz, mientras que Yamamoto era otra historia. Y le decía a Megumi que eran historias divertidas, a lo que este acepta algo nervioso, mientras que en su mente pensaba que le había parecido divertido, pero no le gustaban ese tipo de videos, en los que la autoridad de una persona se usaba para castigar a otra. No le parecía mal el apoyarse en alguien con poder, pero se cuestionaba el por qué en esas historias los protagonistas nunca decían que querían que la persona sea castigada, simplemente se quejaban y al actuar otra persona nunca asumían responsabilidad. Era un poco molesto para él que esas historias tengan siempre el mismo desenlace.
Y volviendo a la realidad, Megumi le preguntaba muy feliz si le pareció divertido el video, teniendo brillos en sus ojos que le hacían difícil para Yamamoto decirle la verdad. Cambiando a una cara decaída, preguntaba si no le había gustado, lo que lo hace responder algo totalmente alejado a su pregunta, esperando que se lo creyera, cosa que termina haciendo, y tiempo después, Yamamoto se despedía de Megumi y en la calle se preguntaba si el motivo por el que Megumi veía esos videos era porque quería hacer lo mismo con su exnovio, creyendo que de ser así podría convencerla en llevarlo a la policía, porque no quería que el quejarse y esperar que otra persona resuelva todo como en los videos sea algo que le pasara a Megumi. Quería que ella sea la que diera el primer paso, y llegando a la universidad divagaba en su mente acerca del novio de Megumi. Habían pasado 4 días desde que ella desapareció. Era imposible que no la estuviera buscando, y pensaba que lo mejor sería pedirle ayuda a Kari. Estando determinado a buscarla, el día anterior no la había conseguido, pero definitivamente en ese día tampoco la iba a encontrar. Ambos solo compartían clase de francés, y ese día también había sido un fracaso. Sin embargo, notaba en ese momento que las luces del departamento estaban apagadas, aterrándose, recordando cómo Megumi había salido hace unos pocos días, habiendo una posibilidad de que su novio le hubiera encontrado y seguido, descubriendo en dónde estaba. Empezando a subir preocupado, abriendo la puerta, pero al entrar, ve como Megumi estaba durmiendo plácidamente, haciéndolo suspirar, pero al mismo tiempo estando feliz de que ella estuviera a salvo. Y estando por sacar la ropa colgada, Megumi despertaba en ese momento y se disculpaba con Yamamoto, levantándose de forma apresurada, lo que la hacía tropezar y ser atrapada por Yamamoto, que al verla caminar avergonzada le decía que debería tomarse las cosas con calma. Mientras que ella solo le pedía perdón, se suponía que tenía que encargarse de las tareas del hogar, pero ya había empezado a descuidarlas. Teniendo una mirada decaída, estando un poco incómodo por esto, y le pregunta acerca del motivo por el que se había descuidado, respondiendo que había sido porque se quedó dormido hasta tarde, por haber estado jugando con la tableta, respondiendo Yamamoto que en ese caso simplemente debería dejar de quedarse despierto hasta tarde. Si había problemas, simplemente tenía que buscar soluciones, quedarse con la culpa no serviría nunca de algo, y al escucharla preguntar si estaba molesto, le responde que no, era algo trivial como para enojarse, y al ver que Megumi seguía sintiéndose mal, le enseñaría una cosa que debería entender, y es que las personas no mueren por cometer errores. La mayoría cometía muchos, una y otra vez en su vida. Puede ser en el trabajo, en las tareas domésticas o con amigos. Podía sentirse culpable al punto de querer desaparecer, pero aunque lo deseara con todas sus fuerzas, eso no pasaría. Ella no moriría por un error como las tareas del hogar. Si cometía un error, lo que debería hacer no es disculparse, porque eso no era sinceridad. La sinceridad era ver el origen de todo y tomar medidas para no repetirlo. Y si lo había entendido, daría fin al tema, agradeciéndole a Yamamoto, era una persona bastante responsable, aunque al punto de darle un poco de asco, aunque solo estaba bromeando, y tiempo después, mientras cocinaba la cena, murmuraba que finalmente sentía cómo era el vivir en pareja. Aguantar los errores del otro y buscar soluciones entre ambos, dedicándose tiempo al otro y construyendo una vida mejor, siendo todo lo contrario a lo que vivió conviviendo con su pareja, aunque ella y Yamamoto no eran pareja de todas formas, y también había empezado a pensar que debió haber hablado más con él en la preparatoria, cosa que le parecía algo bueno que lo haya notado, porque él pensaba lo mismo, haciendo que ella levantara la cabeza con fuerza, con una amplia sonrisa, y mientras ambos comían, Yamamoto empezaba a pensar que de haber convivido más ambos habrían tenido mejores recuerdos juntos, pero no le gustaba vivir con arrepentimientos. Ambos podían empezar de cero nuevamente. Y Megumi, estando feliz, le preguntaba sobre qué quería comer al día siguiente, regañándolo al escucharlo decir que estaba bien con cualquier comida, porque es algo que no debería volver a decir a alguien que no sea ella, al ser algo de mala educación, aunque la verdad era que todo lo que ella cocinara estaba delicioso, por lo que no podía decidirse por algo. Al día siguiente, en la universidad, Yamamoto pensaba que ahora Megumi podría escucharlo acerca de llamar a la policía, aunque en un tema aparte se molestaba al ver que en la cafetería no habían asientos disponibles. Sin embargo, una mano lo toma, viéndose que era Kari, la cual tenía un lugar vacío al lado de ella, ofreciéndole que se sentara, y al ver que se negaba, insistía, diciéndole que tenían que ayudar al otro cuando estén en apuros, aceptando su petición y empezando a hablar ambos, cuestionando a Kari si la había estado evitando, respondiéndole que simplemente no tenía motivos para hablarle,
y le devolvía la pregunta, respondiendo con simpleza que por ese motivo ella le estaba hablando y estaba feliz de poder serle de utilidad, cosa que lo sonrojaba un poco, pero concentrándose le preguntaba cuál era el motivo para hablarle, estando un poco callada para preguntarle si recordaba a Megumi, cosa que lo toma por sorpresa, respondiendo que desde luego la hacía, y Akari le preguntaba si acaso él la había visto. Esa pregunta lo hacía dudar de los motivos que tenía Akari, pensando si el novio de Megumi le había encargado buscarla, y en ese momento se empezaba a preguntar cómo había sido que Megumi conoció a su pareja, habiendo la posibilidad de que haya sido a través de Akari, la cual lo sacaba de su mente, y antes de poder contestar la pregunta, una persona llegaba, siendo una mujer bastante bella, la cual era presentada por Akari como Irie, y presentaba a Yamamoto como su novio, el cual no negaba al instante, y Irie lo reconocía por sus clases, aferrándose a su brazo, queriendo que le enseñe un poco, pero era detenida por Akari, la cual le decía que Yamamoto estaba ocupado porque tenía clases junto a ella, lo que era una lástima, pero Irie se fijaba en su almuerzo, teniendo que evitar hablar acerca de eso porque no podía revelar que había sido Megumi la que la había hecho. Pero en ese momento tenía una idea, podía preguntar a Hayashi cómo era que había conocido a su pareja. A lo que volviendo a casa era recibido por ella, que en ese momento notaba algo y acercándose a Yamamoto le preguntaba si había estado con alguna chica, cosa que lo hace recordar al momento del almuerzo y con una mirada molesta Megumi piensa que estaba en lo cierto. Aunque Yamamoto no le veía lo malo y Megumi molesta le preguntaba el por qué tenía que salir con una chica, respondiéndole que no tenía por qué darle motivos porque ambos no eran pareja. Cosa que ella confirma, ella simplemente era una desconocida, no tenía derecho a imponerle nada. Y seguro que esa chica que había visto era alguien con una buena personalidad, siendo todo lo contrario a ella. Y sin entender nada, Megumi declara que todo esto era absurdo. Ambos no eran pareja, y aún así, ella estaba viviendo con él, y eso no tenía sentido. No eran novios y estaba aún así a su lado. Notando Yamamoto que estaba confundiendo las cosas y queriendo acercarse a ella, Megumi llorando le dice que no la toque y salía corriendo del departamento sin detenerse al ser llamada por Yamamoto. En las calles, Megumi se encontraba corriendo hasta detener sus pasos. Y estando muy cansada, jadeaba por haber corrido tanto, mientras se preguntaba qué demonios estaba haciendo. Recordando todas las cosas que le dijo, confesaba que se había molestado al oler el perfume de una mujer en Yamamoto. Había sentido mucha rabia, recordando todo lo que había hecho él por ella, y aún así lo había tratado de esa forma, preguntándose qué es lo que debería hacer ahora. Era estúpida, una estúpida sin remedio. Yamamoto había sido tan amable con ella, pero había traicionado todo eso, cuestionándose si él estaría enojado con ella, suponiendo que estaría feliz de que finalmente se haya ido de su casa y no sabía qué hacer. Realmente no quería ser odiada por Yamamoto, y estando asustada solo podía suplicar por ayuda en su mente. Y en ese momento se escuchaban los pasos de alguien. Pensando Megumi que se trataba de Yamamoto, se queda aterrada al ver al hombre que estaba frente a ella, llamándola asustada como Seiji, el cual le cuestionaba con una mirada aterradora el dónde había estado. Lo que le asustaba aún más y se nos cuenta cómo se habían conocido, siendo que había sido invitada a una cita conjunta, aunque no le interesaban mucho, solo iba porque tenía que hacer amigos. Y ese día había conocido a Seiji, era alguien que se veía como un buen chico al verlo por primera vez. Era un banquero, alguien que seguramente tenga una vida bastante diferente a la de ella, debido a que ella tenía que estar en varios trabajos para poder pagar el alquiler, quedándose sin dinero porque su padre solo pagaba la colegiatura. Había pensado que podía alejarse de él viviendo sola, pero el dinero le generaba demasiados conflictos, lo que hizo que salir con Seiji fuera algo refrescante para ella. Y al escucharlo plantearle el vivir con él, no pudo evitar decirle que sí. No puede negar que se dejó llevar por el dinero, y seguramente por eso había recibido su castigo. Viéndose como Seiji siempre juzgaba la comida que preparaba y luego de golpearla le pedía perdón diciendo que no lo haría más, mientras Megumi solo tenía una mirada perdida, mientras presentaba muchos moretones en todo su cuerpo. Y días después, Seiji le comentaba que su comida sabía mejor que antes, y cuando se iba a trabajar, Megumi solo podía colapsar frente a la puerta. Tenía miedo de que él vuelva
y en la noche, sin poder soportarlo más, escapó de esa casa mientras pensaba que realmente no tenía un lugar a donde ir. Y en ese momento veía un mini mercado y fue cuando repentinamente se encontró con Yamamoto. Volviendo a la actualidad, en el momento en que Seiji le había preguntado acerca de dónde estuvo, cambiaba su cara con una mirada intimidante que asustaba a Megumi, y en otro cambio de emociones le dice que había estado preocupado por ella, disculpándose Megumi mientras que realmente estaba muy asustada. Y Seiji decía que esas cosas ya no importaban, ahora deberían volver a casa, a lo que ella repite con duda, y Seiji no entendía el por qué ella tenía una mirada tan confundida. Después de todo, ella no tenía otro lugar al que volver que no sea a su lado. Y Megumi repetía múltiples veces si iba a volver. ¿Volver a ese lugar? Si iba a volver, realmente ese lugar en el que Seiji tantas veces la ha golpeado. Era algo que no quería, tenía mucho miedo, pero la triste verdad era que no tenía otro lugar al que volver. No tenía nada, era algo inevitable. Ella no vale nada. Pero empieza a recordar las palabras que le había dicho Yamamoto, en las que le daba tareas y hacía cumplidos que le daban valor a alguien como ella, cuyo orgullo se había roto. Recordando cómo le dijo que había hecho un buen trabajo, sincerándose a sí misma, pensando que realmente quería volver al lado de Yamamoto. Estaba segura que él no vendría a salvarla y ni siquiera iría en su búsqueda. Ella misma había tirado la ayuda que le había dado. Habiendo sido tan estúpida, se preguntaba sobre qué es lo que él le diría, estando segura de que escucharía de su parte qué es lo que quieres hacer, lo que le hace reaccionar, y Seiji le preguntaba qué era lo que le pasaba, respondiendo con firmeza que ella no iba a volver con él. Lo que lo sorprende, y intentando mantenerse firme, le dice que no le iba a reportar con la policía, así que tenía que alejarse de ella en ese momento. Pero Seiji le responde que no entendía nada de lo que estaba diciendo. Respondiendo a ese caso, no podía entender cuánto la había hecho sufrir con todo lo que hizo. ¿Cómo era que no podía entender? Y sin mostrar un mínimo de arrepentimiento, le responde a Megumi que se disculpaba por haberla lastimado. A veces se desespera y terminaba haciendo eso, pero ella también tenía parte de culpa. Nunca le hizo caso en nada de lo que decía, por eso se había desesperado, y también le revela que su comida era horrible, al punto de preferir comer comida congelada, y también le decía que ella no tenía ningún lugar al que volver, mientras que él tenía a alguien más que podría ocupar su lugar. Ella no tenía nada, era mal hablada y se ponía histérica con facilidad. Él era el único que podía aguantarla, y si lo entiende, debía volver con él. Megumi no podía entender nada. ¿De verdad había estado con una persona como él? No podía creer cómo la había menospreciado por tanto tiempo. Y Seiji la tomaba del brazo, diciéndole que irían a casa, usando la misma fuerza que usaba al golpearla, lo que le asustaba recordar todo lo que le había hecho, diciéndole que no, quería que la suelte, mientras que Seiji continuaba tirando de ella, estando Megumi rogando en su mente porque Yamamoto la ayudara. Tomando un brazo repentinamente a Seiji, con una voz que hacía que Megumi llorara al reconocerlo, y viendo cómo Yamamoto estaba frente a ella, protegiéndola, diciendo que ella claramente no quería que él hiciera eso. Notando cómo Yamamoto estaba sudando, podía entender que la había estado buscando desesperadamente, mientras que Seiji, bastante molesto, le cuestionaba qué era lo que estaba haciendo, respondiendo que no podía ignorar el hecho de que estuviera llevándose a la chica a la fuerza, respondiendo con una cortada que ambos eran pareja, pero ahora Yamamoto era el que cuestionaba eso, argumentando Seiji que Megumi tenía ataques histéricos, aunque había escuchado cómo le decía cosas bastante crueles, escuchando Yamamoto cómo le decía que era una pelea de pareja, lo que no le parecía una simple pelea porque estaba a punto de golpearla. Lo que enoja a Seiji, que le dice que deje de ser tan entrometido. Solo había tenido un arranque de ira, pero él amaba a Megumi, cosa que para ella claramente era una mentira, y esperaba que Yamamoto no confiara en sus palabras, y le escucha decir que Seiji tenía razón. Él no tenía el derecho de involucrarse con ellos, así que por eso irían a la policía. Cosa que le parecía una estupidez, pero la policía podría ver todo de una manera imparcial. Y al escucharlo decir que eso era ir demasiado lejos, le expresa que todos estaban viendo la escena que había montado, por lo que no era algo descabellado llamar a la policía.
y al querer decir que no era algo tan serio, lo corta diciendo que él estaba repitiendo siempre lo mismo, y si no quería llamar a la policía, ¿acaso era porque tenía un motivo para no verlos? Respondiendo nervioso que no era así, aunque podía notar que la chica detrás de él tenía varios moretones, lo que hacía que las personas murmuren e intentando poner pretextos. Le dice que ella se había caído durmiendo, aunque también tenía hematomas en los brazos y piernas, volviendo a responder nervioso que solo se había caído, pero al cuestionarle si acaso no le había ayudado después de haberse caído tantas veces, alzaba la voz y les dice molesto que no entendía qué pasaba con él. Ambos eran una pareja que se querían mucho. Lo que hiciera no tenía nada que ver con él, aunque Yamamoto repetía lo que dijo, y estando muy molesto por el descaro que tenía al hablar, le cuestiona dónde estuvo él cuando su pareja estuvo desaparecida, y si acaso no había hecho un reporte. De estar preocupado, realmente lo habría hecho. Y al escucharlo decir que no lo hizo porque estaba ocupado para hacerlo, le cuestiona molesto si acaso había algo más importante que el bienestar de su pareja. Y ahora que la había encontrado, lo único que hacía era hostigarla y culparla de todo. Eso definitivamente no era amor, solo le estaba acosando y comportándose como un estúpido niño. Megumi notaba que Yamamoto se había enojado por ella. Había cambiado su comportamiento tranquilo por una persona como ella, lo que la hacía romper en llanto, mientras que Seiji se disculpaba. Haciendo una reverencia, se disculpaba por haber explotado. Viendo todo esto Megumi, que le decía que aceptaba sus disculpas, pero de todas formas no pensaba volver con él. Y debía parar de decir cosas como que no podía vivir sin ella, porque estaba claro que era mentira. Y al girarse a verlo por un momento, notaba una marca en su cuello. Tomándolo con fuerza, veía que era una marca de un chupetón, lo que le hacía darse cuenta de todo. Tenía claro el por qué no la había reportado como desaparecida. Después de todo, ya había conseguido un reemplazo para ella. Recordando cómo, a pesar de que los bancos cerraran los sábados, él siempre salía diciéndole que iría a trabajar, pero en realidad se iba a ver con otra mujer que dejaba esas marcas en su cuello. Entendiendo que solo había sido utilizada y todo lo que había dicho hasta ahora era una simple mentira, y al querer intentar negar todo, extendiendo su mano a Megumi con todo el asco que tenía, ella le dice que se muera.